gusto de saludarlos a todos. Qué buenísimo encontrarnos un día más de estas sesiones de Lo que tienes que saber. El día de hoy vamos a iniciar estudiando el juicio sumario, específicamente de interdictos. Y pues realmente el objetivo de estas cápsulas es que sirvan de repaso para aquel que ya estudió y que simplemente quiere refrescar. E inclusive, por eso le hemos puesto Lo que tienes que saber. Porque realmente esto lo debiera de conocer todo abogado, toda abogada, así que indistintamente usted ya esté graduado o esté estudiando, y muchísimo más importante para nuestros compañeros que están estudiando para su examen técnico profesional, sus privados, pues es este video y este audio. Recuerden que este video se transmite en vivo en Facebook, para los que les gusta Facebook, en YouTube, para los que nos ven en YouTube. Se queda grabado en esas dos plataformas y lo cargamos en días posteriores en Spotify. Así que si no ha escuchado como tal en Spotify, este sería el 10º audio en nos puede buscar como AFAM y ahí lo va a encontrar. Y recuerde que en YouTube tenemos más de 108 videos de contenido, que también casi que todo ese contenido es muy básico, porque para eso se dedica AFAM, a preparar abogados, no solo para ganar su privado, sino para que puedan ejercer como tal. Así que me alegra mucho y muchas gracias a ustedes por prestarnos su tiempo, su atención, y voy a hacer todo mi esfuerzo para que sea muy productivo esta sesión. Así que comencemos. Recordemos que estamos platicando sobre el juicio sumario, así que quise comenzar esta sesión recordando qué es lo que se tramita en juicio sumario, y siempre hago una invitación a todos que eso sería algo que uno debiera de saber así en mente, ¿verdad? ¿Qué se tramita en juicio sumario? Y entonces acá les quisiera compartir, hay un video de esto en YouTube, recuerdo, y de un tip que nos ayuda un montón a aprendernos de manera sencilla qué es lo que se tramita en juicio sumario, y es a través de aprendernos la palabra pedirá. Pedirá. Y le voy a decir por qué, porque cada letra de la palabra pedirá es la primera letra de cada uno de los asuntos que se tramita en juicio sumario. La P es de por disposición de la ley o convenio entre las partes, así lo diga. La E es la entrega de bienes muebles que no sean dinero. La D es de deducción de responsabilidad civil de empleado y funcionario público. La I es de los interdictos. La R es de la rescisión de los contratos. Y la A es de arrendamiento y desahucio. Entonces, si se da cuenta, uno con aprenderse la palabra pedirá, no va a querer que yo me sé ese listado, sino a través de la palabra pedirá ya solo me recuerdo de cada uno, y entonces eso nos ayuda. Es más, yo recordaba que cuando estaba estudiando mi privado y estudiaba esta parte, si alguien me preguntaba ¿qué se tramita en juicio sumario? La P la decía de último, porque para la ley está en el último así. Así que respondí algo similar a lo que le pido que usted responda conmigo repasando. ¿Qué se tramita en juicio sumario? La entrega de bienes muebles que no sean dinero, deducción de responsabilidad civil de empleado y funcionario público, los interdictos, la rescisión de los contratos y arrendamiento y desahucio, y aquellas cuestiones que por disposición de la ley o convenio entre las partes así lo establezcan. Y todo esto está fundamentado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 229. Así que ese fue un recordatorio. Y otro recordatorio necesario, que sería bastante, voy a decir, negligente ir a privado si uno no lo sabe plenamente, es el trámite del juicio sumario. Y voy a repasar brevemente el trámite del juicio sumario. Acá algo, no sé si usted se dio cuenta, que el esquema, los pasos del juicio sumario son los mismos que el juicio ordinario. Lo único que los plazos son más cortos. ¿Cuál sería el trámite del juicio sumario? Licenciado, primero se presenta la demanda. El juez califica la demanda, emite su primera resolución, manda a notificar y se da el emplazamiento por el término de 3 días. Ahí es importante decirle al examinador, ¿verdad? Licenciado, es importante decirle que del término del emplazamiento, que son 3 días, en los primeros 2 días se pudieran interponer excepciones previas. Luego se da la contestación de la demanda, y aquí quisiera recordarte que la contestación de demanda debe ocurrir en el emplazamiento. Tú vas a decir, luego se da la contestación de la demanda, y alguno me interrumpirá ahí y me dirá, mira, Lick, ¿y por qué no dice actitudes del demandado? Porque eso me abre, que me interrumpan y me digan, ¿y cuáles son las actitudes del demandado? Y me expone a más preguntas.
Por supuesto, si tú dominas muy bien eso, pues puedes decir, se dan las actitudes del demandado para que te repregunten sobre ello. Si no, pudieras dar la técnica que te estoy compartiendo, que es, se contesta la demanda. Y aquí no sé si tú te diste cuenta, que para eso nos sirven estos repasos, que en el juicio sumario, después de la contestación de la demanda, tenemos prueba, vista y sentencia. La prueba es por 15 días, la vista es por 10 días y la sentencia es por 5 días. Debe ser dictada en 5 días. Así que será 15, 10, 5. Prueba 15, vista 10, sentencia 5. Así que, ¿cómo nos quedó el esquema? Demanda, emplazamiento 3 días, 2 días para interponer excepciones previas, prueba por 15 días, vista dentro de 10 días, sentencia dentro del término de 5 días. Lick, se le olvidó decir el auto para mejor fallar. Y te quiero compartir que en todos los juicios de conocimiento, que sería el ordinario, el sumario y el oral, pudieran haber autos para mejor fallar, los cuales siempre van antes de sentencia y son por un término máximo de 15 días. Así que unamos todo esto que están, porque el objetivo de este no es tanto una clase, ¿verdad? Sino es un repaso. Así que unamos todo. ¿Qué se nos tuvo que unir? Es el mismo esquema del ordinario, calidad, solo que los plazos son más cortos. Muy bien. Demanda, emplazamiento 3 días, 2 días excepciones previas, prueba 15, vista 10, sentencia 5, pero antes de la sentencia pudiera haber un auto para mejor fallar por el término de 15 días. Muy bien, digámoslo entonces. Calidad. Compañero, trámite del juicio sumario, claro, licenciado, se presenta la demanda. El juez la califica, emite su resolución de trámite y notifica. Luego se da el emplazamiento, que es por el término de 3 días. Dentro de los primeros 2 días, licenciado, pudieran interponerse excepciones previas. Luego, licenciado, tiene lugar, se apertura prueba el proceso por el término de 15 días. Luego, se fija día y hora para la vista dentro del término de 10 días. Luego, pudiera haber un auto para mejor fallar dentro del término de 15 días y luego se dicta la sentencia en el término de 5 días. Y con esto hemos repasado estas 2 preguntas básicas para calentar el repaso del día de hoy, que es ¿qué se tramita en juicio sumario y cuál es su trámite? Y ahora adentrémonos en el tema principal de esta sesión, que es los interdictos. Y quisiera comentarte que es bueno recordar los interdictos, ¿qué es lo que buscan? Y recuerda que los interdictos lo que buscan es de alguna manera discutir y declarar circunstancias relativas a la, atención, posesión de inmuebles. El interdicto lo que busca y lo que discute es posesión de inmuebles. En ningún momento esto discute propiedad. Y si tuvieras a la mano tu Código Procesal Civil y Mercantil, te pediría a favor que pudieras ubicarte en el artículo 249, mismo que daré lectura. Establece: naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Entonces, si te das cuenta, solo proceden para circunstancias relativas a la posesión de inmuebles. Así que unamos este conocimiento. Si me preguntaran qué son los interdictos, licenciado, es una acción que procede en juicio sumario, la cual tiene como fin discutir la declaratoria de posesión sobre bienes inmuebles. Compañero, en un interdicto se pudiera discutir algo relativo a la propiedad, no, licenciado, ya que ellos son para la posesión sobre inmuebles. Estamos nítidos con eso, así que esa pudiera ser una primera pregunta sobre los interdictos. ¿Qué son? Le llaman interdictos, algunos le llaman acciones interdictales, o interdictos. Así que una segunda pregunta que nos pudieran hacer, solo antes de seguir, el 251 es un artículo que al regular establece: las acciones interdictales solo podrán interponerse. Es de ahí de donde sacamos que también se le llama interdictos o acciones interdictales, ¿verdad? Aprovechando hablar que estamos hablando de la denominación, la vez pasada alguien me compartió una pregunta que hicieron que decía: licenciado, o compañero, le preguntaron cuál es la diferencia entre el interdicto y el estado de interdicción o la declaración de estado de interdicción.
Pareciera hasta graciosa la pregunta, pero causa confusión. Me he dado cuenta que causa confusión. Y solo quisiera recordarte que la declaratoria de estado de interdicción tiene lugar en el caso que una persona mayor de edad es declarada por juez competente incapaz para contraer derechos y ejercer obligaciones por sí mismos, en los casos que la ley establece y que no es el tema de hoy, pero esa es la declaratoria de estado de interdicción. Ahora, los interdictos son estas acciones que proceden para discutir y resolver asuntos sobre posesión de inmuebles. Avancemos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que pueden hacernos es: ¿cuáles son los interdictos? Y recordemos todos que hay 4 clases de interdictos. Primero, amparo de posesión o de tenencia. Segundo, despojo. Tercero, apeo o deslinde. 4, obra nueva u obra peligrosa. Así que repitamos: 1, amparo de posesión o de tenencia. 2, despojo. 3, apeo o deslinde. 4, obra nueva o peligrosa. Y tú me dirás: Mirelik, ahí le faltó el despojo judicial. Sí, realmente ese va a ser un interdicto que vamos a estudiar en la parte final de esta sesión, pero ¿por qué no te lo enumeré? Porque el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 249 regula estos 4 y te lo leo brevemente. Los interdictos son de amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo o deslinde, obra nueva y obra peligrosa. Y entonces es muy importante que tú te lo sepas allí, estos 4 interdictos. Por cierto, alguien me preguntaba en algún momento: Mirelik, y es cierto que uno todo se lo tiene que aprender de memoria y no le dejan agarrar el código. Y yo le digo, es que los privados son tan diferentes como abogados hay, como abogados que examinas hay. Dese cuenta que hablemos muchos, ¿verdad? Cada examinador tiene su propio criterio y su propia forma de desarrollarse, ningún privado es igual. Y entonces ya te comento, hay examinadores muy, voy a decir, muy colaboradores que si uno se traba, ellos permiten tomar la ley para auxiliarse y responder. Por lo tanto, si les examinara bien así, pues no sería tan necesario aprendérselos de memoria. Pero hay examinadores que no dejan tomar los códigos y que le dicen: no, eso se lo debería saber de memoria, dígalo de memoria. No, eso se lo debería saber, le dicen, dígalo. Y después se fundamenta. Entonces, nosotros, como decimos en Afán, nosotros los preparamos para el peor de los examinadores, para si le toca a uno de esos que son de aquellos de historia de miedo, pues para que le pueda ganar a ellos. Y si le toca a alguien que no sea tan exigente, digámoslo, pues que por supuesto también le va a poder ganar. Así que, por si usted se lo está aprendiendo todo medio difuso, pongo un alertivo, una alerta que pudiera tocarle a un examinador muy riguroso y eso causarnos problemas. Así que continuamos aprovechando ahí el tip para privado que les acabo de compartir. Una de las preguntas que vamos a ver ahorita es: ¿en cuánto tiempo caducan las acciones interdictales? Y la respuesta a esto la tenemos en el artículo 251, que es el que acabo de hacer referencia. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho. ¿Qué quiere decir? Que caducan al año desde que ocurrió el hecho. Así que, ¿cuánto tiempo caducan las acciones interdictales? En un año después que ocurrió el hecho. Y ahora te quiero comentar las siguientes preguntas que vamos a ver. Las voy a ver prácticamente por interdicto. Quisiera que tú pongas conciencia que lo que te pueden preguntar es: ¿cuándo procede el interdicto de amparo de posesión o de tenencia y cuál es su efecto? Esas pueden ser dos preguntas distintas. La otra pregunta es: hábleme de el interdicto de amparo, posesión o de tenencia y como tal. Y lo que te quiero decir es que enfócate en la procedencia y cuál es su efecto o qué es lo que se declara en sentencia. Te quiero compartir. El interdicto de amparo, posesión o de tenencia, recordemos que lo que busca este interdicto, va a proceder este interdicto cuando en algún momento una persona es amenazada en la posesión del inmueble. Haz de cuenta que le mandan una nota y le dicen: sí, le comento que ese inmueble, ese inmueble pertenece a la sociedad a la cual represento, por lo tanto se le sugiere, se le solicita que desocupe.
Y entonces hagan de cuenta que todavía está, voy a decir, yo legítimamente estoy ocupando este inmueble y vi esta nota. Ojo, ahí lo que estoy recibiendo es una amenaza de la posesión. Yo todavía sigo habitando el inmueble, pero me están amenazando. Entonces, acompáñame al 253. Este artículo regula: procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado de ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. Es ahí donde existe esta amenaza en la posesión como tal, cuando es perturbado en la posesión con la intención de despojarlo. Encierra un cuadradito, si tuvieras tu artículo 253, perturbada en ella, y en otro cuadradito con intención de despojarlo. Que esas serían las palabras clave. Perturbada en ella, intención de despojarlo. Perturbada en ella, intención de despojarlo. Y eso es lo bueno de entender. Por eso cuando iniciábamos la explicación, tú ya tienes ahorita en mente que los interdictos proceden cuando son sobre posesión sobre inmuebles. Entonces tú ahorita vas a unir posesión inmuebles, que procede en el caso que una persona es perturbada en la posesión con la intención de despojarla. Entonces unes todas esas palabras. Licenciado, este interdicto procede en el caso que una persona es perturbado en la posesión de un inmueble con la intención de despojarlo. Ahora acompáñeme al artículo 254, y ahí vamos a ver lo de la prueba y la sentencia. Acá algo que te quiero comentar. Este interdicto que procede cuando se amenaza, ¿verdad? O de alguna manera se tiene la intención, se perturba, de la posesión con la intención de despojarlo. La sentencia, ¿qué efecto va a tener? Que el juez, cuando se dé cuenta de esto, va a declarar, con lugar el juicio sumario de interdicto, de amparo, posesión y tenencia, y lo que va a ordenar es que se mantenga en la posesión esa persona. Y además puede condenarse, así lo solicitaran, a daños y perjuicios y las costas a la parte vencida. Entonces, en conclusión, lo que quiero que se te quede es efecto o sentencia, ¿qué es lo que se me refiere? Mantener en la posesión daños, perjuicios y costas procesales. Leamos el fundamento en el artículo 254. Leo sin que subraye, leo porque no estamos subrayando aquí porque ya estoy acostumbrado a las clases, tú conocerás ese método. La prueba de la posesión o de tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. Si procediere la demanda, el juez ordenará, palabra clave, que se mantenga al demandante en la posesión o de tenencia. Condenará en las cosas al perturbador y en daños y perjuicios. Así que, como es un repaso, repasemos. Amparo de posesión o de tenencia. Procede, perturbado en la posesión con intención de despojar, efecto o sentencia, que se mantenga, costas, daños y perjuicios. Cheque, ya llevamos un interdicto allí. Ahora vamos al artículo 255, que es el interdicto de despojo. Acá te comento a manera de introducción que el interdicto de despojo, a diferencia del primero, el interdicto de despojo, ya va a proceder no cuando haya una amenaza. Va a proceder cuando una persona es desposeída del inmueble, ya sea con fuerza o sin ella. Entonces, acá ya no me están amenazando, aquí ya me sacaron mis cosas, ya me sacaron, o ya sea con fuerza o sin ella. Haga de cuenta que en algún momento llegó una persona con una serie de guardaespaldas ahí y me dijo, bueno, saque sus cosas pues. Y entonces, yo al ver esa circunstancia, a la rambuchica, bueno, voy a salirme. Y se sale, yo ya me saqué. Ojo, cualquiera pudiera decir, ahí no hubo fuerza, porque no me sacaron, sino yo me salí ahí. Entonces, también procede, porque fui desposeído sin fuerza, en teoría, ¿verdad? O la otra opción es, cuando llegué a mi casa, ya había salcado todo, forjaron la chapa, la rompieron, cambiaron registro, hicieron toda la cuestión ahí. Y entonces, acá lo que procede es el interdicto de despojo, porque ya me desposeyeron del inmueble, y esto lo tenemos fundamentado en el artículo 255. Lo leo como tal. El que tenga la posesión o tenencia de un inmueble o derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella. Palabras clave, desposeído con fuerza o sin ella. Si
sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo. Y entonces, en este caso, esa es la procedencia, que se le desposea a una persona con fuerza o sin ella en la posesión de un inmueble. Creo que pudiera también ser importante el que tú respondas sin haber sido citado y vencido en juicio, que es la parte que con citado, oído y vencido en juicio. Así que, segundo interdicto de despojo, ya vas memorizando, procede, desposeído, con fuerza sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Muy bien. Lic, ahora dígame el efecto. Claro que sí. 256, efecto o sentencia. Del efecto o sentencia, una palabra sugiero que te quedas. Restitución. ¿Qué pasa con esto? Como ya fue desposeído, cuando otorgan con lugar este proceso, el juez ordena que se restituya a la persona en la posesión. Haga de cuenta que yo gané el proceso donde me sacaron con el montón de guaruras, pues cuando ya tengo mi sentencia, yo vengo y acudo y bueno, pues ahora me esta cosa de cuestión, voy a volver a meter mis cositas como tal. ¿Por qué? Porque el juez va a ordenar la restitución. Y la lógica de que también van a condenar en daños y perjuicios, porque por la otra parte fue que tuve que hacer esto, y en las costas procesales respectivas. Así lo regula el artículo 256. Si el demandado no se opusiera o la información resultara improbada a los extremos de la demanda, el juez ordenará, palabra clave, la restitución. Leo sin que subraye, condenando al despojador en las costas, devolución de frutos, y si hubiera valido violencia, se le condenará al pago de daños y perjuicios. Entonces, ya llevamos 2 interdictos, que es amparo de posesión y tenencia y despojo. Ahora acompáñame al artículo 259, que es el tercer interdicto, que es apeo o deslinde. Y aquí sí ya cambia un poquito voy a decir, de orden de ideas. En el interdicto de apeo o deslinde, las palabras claves o frases claves aquí es alteración de límites entre heredades. Esas son las palabras clave. Alteración de límites entre heredades. Eso quiere decir que cambian los mojones o los límites entre 2 terrenos. Efectivamente, eso es. Apeo del linde tiene lugar cuando hay esa alteración de límites entre 2 heredades, entendiendo como heredades 2 fincas contiguas, ¿verdad? Y que modifican ahí, por así decirle, que le mueven su porción de terreno, mueven el límite un poco allí, y ahí lo que procediera es un interdicto de apeo o deslinde. Veamos que así sea en el artículo 259 del Código Procesal Civil y Mercantil. Procede este interdicto cuando haya habido, palabras clave, alteración entre límites entre heredades. Alteración de límites entre heredades. Ahí así como alteración de límites entre heredades. Y sigo leyendo, removiendo cercas, mojones o poniéndolos en lugar distinto del que lo tenían, haciendo nuevo lindero en lugar del que le corresponde. Entonces, vuelvo a la frase clave, alteración de límites entre heredades. Y entonces usted ya estará en expectativa de cuál es el efecto o la sentencia en este caso. Y otra vez, palabra clave, restituya. Solo que aquí lo que se tiene que restituir es en los límites, en los linderos, ¿verdad? Como tal allí. Esto lo tenemos así en el artículo 262. Y creo que al día de hoy también ya tienes en tu lógica, mire, Licky, si gano, van a restituir y debieran también condenar en costas, daños y perjuicios. Veamos si es cierto. 262. Si la alteración fuere comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo, quien será responsable de costas y de daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez. En los 3 interdictos que llevamos, además de ese principal efecto que tiene cada interdicto, se condena en costas, daños y perjuicios. Así es, que eso nos sirva también para considerarlo allí. Por cierto, si quieres decirlo, porque también si quieres, mire, Licky, si me preguntan ahí cómo se calculan los daños y perjuicios como tal, ¿qué digo? Tú ya sabes, ¿verdad? En este repaso te lo recuerdo, que el daño es un detrimento en el patrimonio y el perjuicio es una ganancia lícita que dejamos de percibir.
Imaginémonos en de alteración de límites entre heredades, el daño pudiera causar la pared que me botaron. Imaginémonos eso. Yo había gastado en esa pared y ahora la tengo que volver a construir, así que ese es el daño. Y el perjuicio es la ganancia lícita que dejaba de percibir. Yo alquilaba ese terreno y por ese metraje más que me movieron, yo podía ganar más y dejé de ganar porque hubo una alteración de límite, así que ese es un perjuicio, una ganancia lícita dejada de percibir. Pues ese es el problema que, por ejemplo, esto que te acabo de decir, voy a decir, habrá que invertárselo o tenerlo claro o ser imaginativo si te preguntan eso. Y te pudieran preguntar más detalles sobre costas. Así que tú evalúalo si dices más costas, daños y perjuicios allí. Y por eso es que a través de este repaso también fomentamos esa reflexión jurídica que tenemos que tener y análisis jurídico de comprender el derecho para si en dado caso me toca ejemplificarlo, pues lo puedo hacer plenamente. Así que, ¿cómo llevamos nuestra listita? Amparo de posesión o de tenencia, cheque. Despojo, cheque. Apeo o deslinde, cheque. Ya solo nos queda uno y el despojo judicial. Artículo 263. Obra nueva y obra peligrosa. Si te das cuenta, este interdicto de obra nueva y obra peligrosa se divide en dos. En obra nueva es una cosa y obra peligrosa pudiera resultar ser otra. Así que primero analicemos la ley. Artículo 263. Pon atención. La obra nueva que causa un daño público. Aquí la procedencia del interdicto de obra nueva es que exista una obra nueva que cause daño público o del cual pudiera venir, ¿verdad? Leo, produce acción popular que puede ejercitarse judicialmente ante la autoridad administrativa. ¿A qué se refiere esto? Que produce acción popular es como quien dice todos los afectados pudieran reclamar. Siguiente párrafo, 263, segundo párrafo. Cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto. Un poquito de legitimación. Si nos afecta a varios, podemos plantearla entre todos. Si afecta solo a uno, pues obviamente solo a él le va a corresponder esa facultad de poder solicitarla. Muy bien. Entonces, lo que quisiera comentarte es que si te preguntan ¿cuándo procede el interdicto de obra nueva o obra peligrosa? Tú pudieras decir, bueno, licenciada, este procede cuando existe una obra nueva del cual pudiera provenir un daño. Esto ya hemos explicado sobre la obra nueva. Ahora acompáñeme al 265, obra peligrosa. Si la obra fuere peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera causar daño o si existieran árboles donde pueda provenir, el juez dictará en el acto las medidas de seguridad que juzgare necesarias o el derivo de la obra, construcción del árbol sin ulterior recurso. Respecto a la obra peligrosa, analicemos, vea si la obra fuera peligrosa. 1. Construcción en mal estado o existencia de árboles pudiera provenir el daño. Entonces, la obra peligrosa normalmente tiene su enfoque en que exista una obra peligrosa, una construcción en mal estado o un árbol del que pudiera provenir un daño. Siempre la clave es que de esta obra peligrosa pueda provenir un daño, o del árbol, ¿verdad? Pueda provenir un daño, perdón. Y si te das cuenta, aquí la ley regula algo particular. Es que con solo contarle al juez que existe esta amenaza, este peligro, nos dice, dictará las medidas las medidas de seguridad que juzgará necesarias o el derivo de la obra. ¿Qué quiere decir? Haz de cuenta que viene el árbol ya cayendo encima y ya sienten que se cae encima de la casa. Entonces el juez no va a decir, pues espérate año y medio que termine, o basta año y medio, 2 años en lo que termine de discutirse el interdicto y después veamos ahí. Probablemente en ese caso ya se habrá caído el árbol. En tal sentido, la ley lo que regula acá es que se pueden dictar medidas de seguridad que tiendan al derribo de la obra o al derribo del árbol si fuera el caso. Que eso te lo pudieran plantear. Mire, compañero, y en un interdicto de obra nueva y peligrosa, ¿qué ocurriría si el daño es inminente? Pues licenciado, podrán dictarse medidas de seguridad con el objetivo de derribar la obra, para que lo tengamos en cuenta. Y el 268 nos regula el efecto, y el efecto es, el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o demolición de la obra. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas el juez va a resolver si procede la suspensión definitiva, entendiendo de la obra nueva, la suspensión definitiva de la obra,
o demolición en el caso de la obra que pudiera ser peligrosa. Y entonces, si me preguntaran, ábreme de la obra nueva o peligrosa, claro, licenciado, este procede en el caso que exista una obra nueva de la cual pueda provenir daño o una construcción en mal estado o una obra peligrosa o un árbol del cual pudiera provenir el daño. Y va a tener como efecto que se declare la suspensión definitiva de la obra o bien la demolición de la obra peligrosa. Y ahí tienes la respuesta de privado. Y para no dejar desatendido, vamos a regresar a estudiar el despojo judicial. Por aquello que te digan, ahí le faltó un interdicto. O mire, hay otra clase de interdicto de despojo. O ahí le falta. Entonces, ojo, artículo 257, despojo judicial. Atención. Procede también el interdicto de despojo cuando el juez haya privado a algunos de la posesión sin previa citación y audiencia. Frase clave: el juez haya privado de la posesión sin citación y audiencia. ¿Estamos? El juez haya privado de posesión sin citación y audiencia. Aquí está un poco más largo el enunciado, que procede en el caso que el juez haya privado de la posesión sin haber citado y vencido sido citado y oído en el juicio. Ahora acompáñeme voy a leer el siguiente párrafo, más por cultura general que por pregunta como tal. Si las providencias que causaron despojo hubieran sido dictadas por el juez que conoce en primera instancia, se pedirá la restitución al juez al Tribunal Superior. ¿Qué quiere decir? Si fue el juez de primera instancia el que me dictó el despojo, yo este juicio no lo tramito ante el juez de primera instancia. Tengo que tramitarlo ante el juez superior, que en este caso sería la sala de la Corte de Apelaciones competente. ¿Estamos? Entonces, es bueno que se nos quede que el interdicto de despojo judicial se tramita al órgano superior. Siguiente párrafo. Si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo, puede el despojado solicitar, ahí está, palabra clave, la restitución. La restitución ante el Tribunal Superior dentro del año siguiente. Y vea el efecto. Se pedirán los autos al inferior. Sí, último párrafo. Perdón, 258. El juez despojante será condenado en costas, daños más adelante y a reparación de daños y perjuicios. Así que en resumen, la procedencia del despojo judicial es en el caso que a través de la resolución de un juez competente se provocó en este caso el despojo de la posesión de un bien inmueble. El juez privó en su caso de la posesión sin haber citado y oído en juicio, y el efecto es la restitución, costas, daños y perjuicios. Así que, palabra clave, ¿verdad? Un juez haya privado de la posesión sin citación y audiencia. Palabra clave, la restitución, costas, daños y perjuicios. Y entonces, espero que haya sentido sumamente sencillo, que he hecho mi esfuerzo que así sea, estos interdictos que realmente no, cuando uno los comprende, se vuelven relativamente sencillos de estudiar y memorizar, ¿verdad? En el sentido de que, sí, protegen posesión, no discuten nada de propiedad, son 4, cada uno tiene su procedencia y su resolución, su efecto como tal. Y entonces, antes de pasar a un segmento de preguntas o respuestas donde ustedes voy a intentar responder cualquier pregunta relacionada al tema que vayan. Vamos a repasar y recuerda que con el libro de 1000 preguntas de privado lo que buscamos es que tú tengas ya tu material de repaso. Solo tapas la respuesta y vas viendo y vas repasando allí la pregunta. Por cierto, muchas gracias a todos los que confían en nuestros productos de los libros de 1000 preguntas de privado, de derecho laboral, prontuario de derecho notarial, nuestros cursos de fase pública y fase privada, porque gracias a la confianza de ellos es que se crea todo este recurso. Yo te comento, hay todo un equipo desde la creación de desde la planificación, contenido, creación de la publicación, ahí
atrás de cámaras hay personas que nos están asistiendo. Mañana va a personas a cargar en Spotify y todo. Muchas personas nos han retroalimentado de que les ha servido muchísimo este contenido y repaso. Y eso es gracias a que ustedes confían en Afán y podemos apoyarnos en todo un equipo y estamos muy motivados para seguir. Así que desde ya muchas gracias a todos los que dan nuestra confianza ahí y créanme que estamos aprovechando al máximo para el beneficio de todos y que nos animemos los unos a otros en esta gran labor. Así que repasemos. ¿Qué son los interdictos? Licenciado, es una acción que procede en juicio sumario con el objetivo de discutir y resolver asuntos de posesión sobre bienes inmuebles. Muy bien. ¿Qué interdicto regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Licenciado, amparo de posesión o de tenencia, despojo, apeo de deslinde, obra nueva y obra peligrosa. ¿Cuándo caducan las acciones interdictales? Licenciado, caducarán un año después del hecho que los provocó. ¿Cuándo procede el interdicto de amparo de posesión o de tenencia? Licenciado, este interdicto procede cuando una persona es amenazada con la intención de amenazada en la posesión de un bien inmueble con la intención de despojarla. Esa sería la procedencia. Es perturbado, no se me vino la palabra, es perturbado. Para eso sirve el libro. Miren, después de ver, cuando en verdad es perturbar. Bueno, repitámoslo. Licenciado, este procede cuando una persona que tiene la posesión de un inmueble es perturbado en la posesión con la intención de despojarlo. Muy bien, ahora sí ya lo dije bien y así lo vamos repasando. ¿Cuál es el efecto de este interdicto? El efecto del interdicto de amparo de posesión o de tenencia es que el juez ordene que se mantenga. Que el juez ordene que se mantenga en la posesión. El juez ordenará se mantenga al demandante en la posesión, además condena daños y perjuicios. ¿Cuándo procede el interdicto de despojo? Licenciado, este procede en el caso que alguien que tenga la posesión de un inmueble es desposeído de la posesión con fuerza o sin ella. Revisemos qué dice aquí. Alguien que tenga la posesión fuere desposeído con fuerza sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Está bien que diga sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. ¿Cuál es el efecto de este interdicto? El efecto de este interdicto es que el juez ordene que se mantenga en la posesión, que se restituya, aquí la clave es que se restituya en la posesión y que la condena en costas, daños y perjuicios. Ahí nos dice, juez ordena la restitución, condena en costas, daños y perjuicios. ¿Cuándo procede el despojo judicial? Licenciado, el despojo judicial procede en el caso que, en virtud de una orden de un juez competente, se priva de la posesión de un bien inmueble a una persona sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. ¿Qué nos dice ahí? Procede cuando el juez haya privado a alguno de su posesión sin previa citación y audiencia. Creo que estaría bien. ¿Cuál es el efecto del despojo judicial? Licenciado, el efecto es que se ordene la restitución de la posesión y que se condene, en este caso, a las costas, daños y perjuicios al juez. Tendrá como efecto la restitución y el juez despojante será condenado en costas y reparación de daños y perjuicios. ¿Cuándo procede el interdicto de apeo de deslinde? Este interdicto procede cuando existe una alteración de límites entre heredades, moviendo los mojones o en este caso los límites. Nos dice, cuando hay alteración de límites entre heredades, removiendo cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto. ¿Cuál es el efecto de este interdicto? El efecto de este interdicto es que el juez ordene la restitución del límite o del lindero y además la condena en costas, daños y perjuicios. Si la alteración fuera comprobada, se ordenará la restitución y costas, daños y perjuicios. ¿Cuándo procede el interdicto de obra nueva? Licenciado, este procede en el caso que existe una obra nueva del cual pudiera provocar un daño. Aquí nos dice, la obra nueva que cause un daño público produce acción para promoverlo, ¿verdad? ¿Y cuándo procede el interdicto de obra peligrosa? Licenciado, si la obra fuera peligrosa, existe una construcción en mal estado o bien un árbol que pudiera causar daño, va a proceder este interdicto con el objeto que se dicten las medidas de seguridad necesarias para su demolición si fuera el caso. Y compañero, ¿cuál es el efecto de la sentencia de interdicto de obra nueva y peligrosa? El efecto de este interdicto, licenciado, es que se declare la suspensión definitiva de la obra o bien la demolición de la obra peligrosa.
y así serían los interdictos. Así que aprovecho a responder las preguntas que nos han hecho en cada una de las plataformas virtuales. A nuestros compañeros que nos miran en Facebook, un saludo ahí a Carolina hasta Cobán, a YouTube, perdón, Carolina hasta Cobán, a Samu que nos manda saludos, a Genberger Morán, gracias por estar siempre pendiente, muchas gracias, saludos a todo el equipo de Afán, nos dice, y Maribel Estrada nos dice saludos, y Miguel nos hace una pregunta. Buenas tardes, Lic. Una persona que tenga la posesión por medio de usurpación también pudiera plantear el interdicto. Claro que lo puede plantear, pero seguramente lo va a perder, ¿verdad? Lo que nos dice el compañero es, Miguel nos dice, si está invadiendo, está usurpando, y en su momento, en el uso legítimo vienen y le empiezan a decir, mira, devolveme el bien, y él plantea este interdicto, hagamos de cuenta que plantea el interdicto de amparo de posesión o de tenencia. Pues si en dado caso es un usurpador y la contraparte así lo establece en la tramitación del juicio, seguramente le van a declarar sin lugar el juicio sumario de interdicto de amparo de posesión o de tenencia. Así que un saludo, con eso respondimos la pregunta de nuestro amigo Miguel y nos aclaró a todos, ¿verdad? A Zip Robles, Carol Romero y Elizabeth Villatoro y Nancy Puluc, muchas gracias por estar pendientes y vamos a ver si tenemos alguna pregunta de nuestros amigos a través del YouTube, del Facebook y le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestra amiga Angelita Cambranes, que me alegra que le esté sirviendo ahí, a Quique Muralles, a Elizabeth Villatoro, a Osvaldo Álvarez. El despojo judicial no vulnera el derecho de defensa. En este caso lo que nos establece es que al momento de que haya un despojo judicial no se vulneró el derecho de defensa, porque si alguien lo despojan judicialmente sin haber citado y vencido un juicio, ¿no es eso violar el derecho de defensa? Claro, en este caso es algo similar lo que busca este interdicto, este juicio, que si a mí me privaron de la posesión sin haberme citado y vencido, la ley establece este mecanismo como posibilidad de restituir la posesión. Y algunos me dirán, mire, Licky, ¿no sería más efectivo pues que plantear un amparo, que no sé qué, que no sé cuánto? Pues habrá que analizar cuáles son las circunstancias del caso. Inclusive del código se puede percibir que él nos dice, si no apela, puede promover Así que de algún momento pueden, usted como abogado, es bueno que lo sepa, puede analizar, voy a ver aquí, creo que todavía puedo impugnar esto, una nulidad o todo, pero eso ya es para la calle, ¿verdad? La nulidad y todo. Por eso le digo, es clave esta etapa de privados, porque aquí usted va a aprender, va a saber, va a conocer todas las armas que tiene, para cuando ejerza ya ir a hacer realidad estas armas que estamos aprendiendo. El día de hoy las armas se llaman interdictos como tal. Saludos hasta Shela, a nuestro amigo Weimer, saludos a Imelda. Silvia Joachín nos manda ahí saludos y nos pregunta, en cuanto a hora peligrosa, comprendo muy bien cuando se refiere a construcción, pero si se trata de árboles donde pueda provenir, se refiere a árboles que estén únicamente en propiedades privadas y este árbol se encuentra en propiedades públicas, ¿procede este interdicto? Claro, Silvia, la ley no establece esa exclusión que si solo fuera privadas o públicas, así que procediera en cualquier caso. Y en este caso inclusive puede ser una circunstancia, aunque ahora ya me paso otra vez a la realidad, ¿va? Paréntesis de la práctica. Ya en la realidad, si fuera así, probablemente sea mucho más efectivo hacer una comunicación a la municipalidad respectiva para poner en conocimiento y seguramente ellos tomarán cartas en el asunto. Y les cuento, algo que no van a decir jamás en privados, pero les cuento que también este tipo de cuestiones se pueden dilucidar ante un juez de asuntos municipales, pero eso será harina de otro costal. Imelda nos manda saludos, muchas gracias por su lealtad ahí que siempre está pendiente. Feliz tarde para nuestra amiga Beatriz. Pablo García hasta Cantel Shela, qué alegre que seamos reunidos de todas partes para poder estudiar y todo. Y saludo a nuestra amiga Imelda que también está siempre presente, y hasta Escuintla a Kevin Rivera, y muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Y desde ya entonces yo les agradezco por su atención, espero que este repaso sea de mucha ayuda. Si usted nos está viendo o escuchando de diferido, no se olvide de calificar nuestro podcast, de darle like, un comentario si usted tiene a bien, y sobre todo muchas gracias por animarnos, por darnos las bendiciones que las aceptamos muy alegremente y con mucho agradecimiento, y cuenten con nosotros. Primeramente Dios, nos miramos y escuchamos la próxima semana con otra sesión de Lo que tienes que saber sobre
Cosas que debemos de conocer todos los abogados y abogadas. Hasta la próxima.